Va, ¿qué tal, Sergio? Hola, buenas tardes a todos y todas y Y todes. todes. Bueno, bueno, está muy hablado, ¿no?, el tema del libro de Cristina, pero no llegamos el lunes pasado a comentarlo. Y entonces no queríamos tampoco, como no está en ninguna otra parte del programa, no queríamos saltearnos semejante tema. Muchos lo deben haber leído, muchos lo deben haber ojeado. Esos debates inútiles y absolutamente pueriles que se dan entre el que lo compra y el precio de la leche, o si leíste el PDF, o si, bueno, todo eso circuló durante todo el fin de semana. Lo cierto es que fue algo inesperado, algo con lo que no contaba nadie. ¿Alguna experiencia o alguna reminiscencia de lo que fue la presidenta me trajo? Porque la presidenta salió justamente cuando Cristina no decía si iba a ser o no candidata a la reelección y se acercaban las PASO. Y el libro como libro, como soporte, un libro, cualquier libro, es algo que despega de la coyuntura, que permite ir en profundidad, que permite desarrollar una voz, que permite pormenorizar un relato. Y si uno se pone a pensar, por ejemplo, hemos leído las anécdotas sobre la carta de San Martín a O'Higgins, que se la regaló Putin, o el tema de los veraneos en Estados Unidos, con lo cual, de alguna manera, lo que dice es que no es antinorteamericana. Bueno, muchos fragmentos que han circulado sueltos por ahí. Que Yo le escribió los libro, discursos a Néstor. eso está en mi libro ya, o sea Bien. que se ve que no lo leíste. No, no, Pero pero digo las era cosas que bastante Vox circulan. Populi. Era bastante Vox Populi que todos los discursos se los escribían ella y algunos ella y Zanini. Pero quiero decir, me parece que ha sido una estrategia brillante. Pero no solo eso, en realidad, esta estrategia brillante, porque esa voz que surge de esas 600 páginas es una voz que millones de argentinos necesitan escuchar y no pueden, porque es inimaginable que si no fuera en el soporte de un libro, esa información, porque algo tiene el libro, tiene algo de relato, algo de tono de voz propia que uno extraña, porque esa voz también no es una voz de lo privado, es una voz de lo público, pero es una voz de lo público que estábamos acostumbrados a escuchar durante, o por lo menos 8 años, y de antes también. Y en los últimos, bueno, durante todo el gobierno de Macri, es una voz que prácticamente, salvo 2 o 3 oportunidades, nos hemos visto privados de escuchar. Y ante la ofensiva implacable en su contra, de afuera y de adentro, que ha tenido que soportar Cristina Fernández, me parece que ha sido realmente un golazo, que ha sido una idea brillante poder ofrecer esa voz, esa versión, ese relato histórico. Es un libro de historia, es un libro de historia reciente, cuyo valor trasciende la factura, digamos. No es un libro de literatura, es un libro con mucha información de la que nos hemos visto privados, todos y todas y todes. Entonces, es un gran acierto haber tenido esa idea, haberla resuelto rápidamente, haber salido ahora. Pero hay un concepto que es al que me quería referir, que tiene que ver con uno de los primeros trascendidos del libro, cuando, cuando ella dice, bueno, si tuviera que definir a Macri en una sola palabra, se me ocurre que es caos. Lo cual abre una línea de pensamiento que es en la que me parece a mí que tenemos que reflexionar y además abrir la cabeza. Porque ustedes saben que lo que se le opone, no por el superagente 86, pero lo que se le opone al caos es el orden. Y nosotros, En el Superagente 86 era control. control, tenés razón. Bueno, no estoy pensando en el control, estoy pensando en el orden, estoy pensando en reordenar la vida cotidiana de los argentinos. Esto se emparenta
por supuesto, con aquel otro concepto. Por eso digo, no es una ocurrencia momentánea, sino que es una perspectiva, una mirada y un discurso, una hilación de discurso que va tomando forma y que seguramente terminará de tomar forma a medida que se vayan acercando los acontecimientos electorales. Nosotros no formamos parte de un colectivo peronista, no peronista, de izquierda, independiente, al que le guste escuchar hablar de orden, porque tenemos la palabra orden asociada básicamente con los milicos, básicamente con la derecha. Pero es un buen momento, me parece, para dar vuelta como un guante esa palabra y para poder pensar en qué tipo de orden nos gustaría vivir. Porque lo necesitamos, porque así como estamos no se puede vivir, así como estamos las cosas cotidianas se nos hacen imposibles, porque estamos en un estado de anomia enorme, porque el caos llega a todos los niveles de la vida de uno, no es solamente que hay millones que se quedan sin trabajo, no es solamente que hay millones a los que no les alcanza para comer 2 veces por día. No es solamente que todos los días nos enteramos de que hay 60, 200, 500 que se quedan sin trabajo porque siguen cerrando fábricas todos los días. Yo estaba pensando en qué será o a qué nos puede remitir de otra manera la palabra orden, y pensaba en un orden peronista. ¿Qué significaría el orden peronista? Significaría que el trabajador está en su puesto de trabajo. Pensaba en esa frase de Perón, de casa al trabajo y del trabajo a casa, y lo que implicó darnos cuenta en los 90, que si Perón decía de casa al trabajo y del trabajo a casa, eso implicaba que todo el mundo tenía casa y tenía trabajo. Eso en los 90 era imposible, hubiese sido imposible una consigna semejante, porque mucha gente se quedaba sin casa y muy pocos tenían trabajo. Entonces era una frase que remitía a un país prácticamente de pleno empleo y con un nivel de bienestar y de movilidad social ascendente, donde si la casa no era alquilada, estaba la aspiración del crédito para tener la casa propia. Eso es una forma de orden. Que los chicos estén en la escuela en lugar de estar en la calle o en los comedores, que coman con su familia, eso también forma parte de un orden al que nos gustaría volver. Por eso me parece que es interesante marcarlo para ir, digamos, resemantizando, resignificando algunas palabras. Bueno, ella no habla de eso, por lo menos en lo que yo leí todavía no encontré ese ítem, pero lo mismo pasa con el tema de la seguridad, porque son los más humildes los que en estos últimos 4 años han tenido que vérselas con la inseguridad alimentaria, con la inseguridad habitacional, con la inseguridad de la gente, de los muchos que han tomado por un camino delictivo, acorralados por la falta de otras opciones, por los chorros que son chorros y siempre hubo chorros y siempre los habrá, pero además también con la inseguridad que surge de las fuerzas de seguridad. Es decir, la gente, mucha gente de las barriadas está engrampada en una especie de inseguridad permanente y constante, y yo creo que tenemos que como les decía, resignificar esas palabras, no tenerles miedo. Estoy bajándole el volumen que ustedes deben estar escuchando a mi celular, porque no hice como cuando uno entra al cine. Acá tendría que haber un cartelito que dijera apaguemos los celulares. Vaya, bajé el coso. No asustarnos, sino todo lo contrario. Creo que es un excelente momento para tomar impulso, para tomar carrera, para dar esa parte de la batalla cultural que nunca dimos, para sacarnos algunos clichés de encima que tienen que ver con que la inseguridad es una sensación, cuando sabemos perfectamente que no, que caminar por los barrios
y por la ciudad, es peligroso, que las fuerzas de seguridad no están para ayudarte, que están para ponerte zancadillas o para perseguir a los más débiles, y que hay en ese país con el que estamos soñando regresar, al que estamos soñando regresar, muchas cosas que no deberían ser como fueron, sino, como dice ella, mejores, y eso tiene que ver con que ese pequeño y sencillo orden cotidiano que tiene que ver con una familia que se despierta, que desayuna, que despide a sus hijos para que se van al colegio, cuyos padres también se van para sus trabajos, que se vuelven a encontrar a la noche. Eso también forma parte del orden que añoramos. Creo que por eso les decía, y con esto cerramos, me parece que nos tiene que empezar a dar vueltas por la cabeza esa palabra para poder resignificarla, para poder decirla convencidos de que puede tener contenidos populares y que